Aquí entiendo que no todo el que cree ser discípulo de Jesús lo es, sino aquel a quien Dios lo sella con el Espíritu Santo, de modo que los demonios lo reconocen de inmediato. Y como ya vimos antes, este sello solo lo merecen los que hacen la voluntad del Padre, siguen los mandamientos de Jesús y cumplen con todos los requisitos del Evangelio. Veamos ahora Hechos y Romanos. Puede notar aquí que los apóstoles de Jesús eran hombres de carne y hueso, como nosotros, y que tenían y sentían los mismos deseos que nosotros. No obstante, pudieron sobreponerse a estos deseos y así pudieron cumplir con los requisitos del Evangelio para llegar a ser salvos. De esto aprendemos que, aunque sea muy difícil cumplir estos requisitos, no es imposible con la ayuda del poder de Dios, pidiendo en oración y ayunando para fortalecer el espíritu sobre la carne. El mismo Jesús les dio fortaleza diciendo lo siguiente en Juan. Del texto anterior podemos aprender que no es cierto lo que muchos pastores y líderes religiosos predican, los cuales prometen y profetizan prosperidad, abundancia y bienes materiales a sus ovejas. Pero luego estas ovejas, al ver que no llegan estas cosas, se desaniman y pierden la fe. Esto es porque no han entendido que la recompensa no siempre es aquí en esta vida, pues la verdadera recompensa que ofrece Jesús es vida eterna, y esto será hasta que Él regrese y traiga consigo el reino de los cielos. Tampoco han entendido que mientras más sufran y pierdan en este mundo, o sea, tendréis aflicción por causa del Evangelio y por seguir a Jesús, mayor será la recompensa en el reino de Dios. Y recuerde, el hecho de que se les llame ovejas no quiere decir que se deben comportar en todo como una verdadera oveja. Se les llama así porque son obedientes y mansas, pero no son como los humanos que tienen discernimiento. Nosotros sí. Lea las Sagradas Escrituras y compare si están de acuerdo con lo que le enseña su pastor o su líder religioso. Veamos ahora Romanos y Gálatas. Por eso, cualquier otra enseñanza que no provenga de la Biblia, la palabra de Dios, no debe ser seguida si cree en Jehová Dios y en su Hijo Jesucristo. Veamos ahora 1 Corintios. Del texto anterior de 1 Corintios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Se comprende de este texto que, cuando un pecador de los que hacen grandes maldades viene y se convierte al Evangelio, Dios lo usa en gran manera y se vuelve un poderoso instrumento para sus propósitos. Por eso no hay que hacer lo que algunas religiones que se consideran cristianas hacen, que solo le hablan del Evangelio a personas que cometen pocos pecados, pero que no son viles ni llenos de maldad, y a los más malvados les temen y no se les acerca, cuando Dios a estos es que quiere que se les llame para que trabajen en su obra y para que se salven. Veamos también Mateo. Igualmente, para el que lee esto y es de estas personas que solo hacen maldad, vea que no todo está perdido. Al contrario, a ustedes que busca a Dios, y por ustedes que Jesús murió, para que usted pueda salvarse, porque no hay pecado tan malo que haya usted cometido que no sea perdonado por el sacrificio de Jesús, salvo el blasfemar contra el Espíritu Santo, como aprendimos en los temas anteriores. Veamos ahora 1 Corintios. Además de la fe, otra característica que identifica a los verdaderos discípulos de Jesús es el amor. Sin esta virtud no se puede considerar a alguien cristiano, y según veremos en el siguiente texto, es la característica fundamental que debe tener todo seguidor de Jesús o siervo de Dios. Veamos 1 Corintios capítulo 13.
Aparte del tema del amor, el apóstol Pablo toca en el texto anterior un tema que ha sido usado por las religiones Testigos de Jehová y la autodenominada Iglesia de Cristo para afirmar que los dones espirituales tales como sanar, expulsar demonios, hacer milagros, conocimiento, profecía, hablar en lenguas, en estos días ya no existirían. Ellas se basan para afirmar eso en la siguiente frase: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En este texto se basan ellas para decir que ya no se vería el poder de Dios manifestado en los diversos dones espirituales en estos días. Pero analice bien conmigo este texto y entenderá que no es así. Si nota bien, dice que las profecías se acabarán, también cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará, pero dice que se acabarán cuando venga lo perfecto, y lo perfecto es el reino de Dios, el cual aún no ha venido, por tanto deberían estar vigentes. Dice también, en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Quiere decir que lo que es en parte va a ser completo. Pero suponiendo que fuese así, cosa que no lo es, que estos tres dones iban a desaparecer, queda el resto de dones, los cuales deben aún estar vigentes, pues no está diciendo que todos los dones iban a acabar, simplemente las profecías, el conocimiento y las lenguas. Por lo cual no hay excusa para estas personas que no tienen el poder de Dios presente, pues no hacen ninguno ni tienen ninguno de estos dones. Veamos otra prueba de amor que se dio hacia Jesús en el tiempo que éste estuvo en la tierra. Y esta prueba, este acto, Jesús dijo que iba a ser recordado siempre. Veamos Marcos capítulo 14. Continuemos viendo más de los requisitos que deben cumplir los que quieren ser verdaderos cristianos en 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, 1 de Tesalonicenses y 1 de Timoteo. Ahora veremos siempre en 1 de Timoteo cuál es la calificación que deben de tener los líderes religiosos y seguidamente una advertencia para no ser engañados. Aquí está más que claro, el que busca y se esmera en obtener bienes materiales no puede considerarse cristiano. Muchos dicen que estos textos no se deben tomar literalmente, pero Jesús y los apóstoles así lo hicieron. Y si Jesús y los apóstoles representan el modelo a seguir para un verdadero cristianismo, entonces debe hacer todo exactamente a como lo hicieron ellos. No crea ese cuento de que en aquellos tiempos el contexto social era otro. Ahora los tiempos han cambiado y se necesitan recursos. Claro está que se necesitan recursos para acortar las distancias y para expandir mayormente el Evangelio de Dios, pero no para mejorar nuestras condiciones económicas y no para enriquecernos a costa del Evangelio. No obstante, si alguien obtiene un buen trabajo justo y honesto y gana honradamente buen dinero sin faltar a los mandamientos de Dios y usa estos bienes para ayudar a los necesitados y para la obra del Evangelio, no para comprarse lo más caro y lo más lujoso de este mundo, entonces estaría dentro de las leyes de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús y sus seguidores de ser humilde, compartir. Si no toma en cuenta esto, Jesús, si lo hubiese deseado, hubiese andado en caravanas de camellos y no a pie, hubiese comido los alimentos más exquisitos y caros de la época, y no lo hizo, y hubiese vestido las ropas más caras y más finas, y no lo hizo. Eso nos da a entender mucho, comenzando por el nacimiento, en el lugar donde nació, en un establo, y a la familia a que perteneció, un carpintero, su padre, su madre, una ama de casa. Pero esto no nos debe confundir, el ser pobre no es en ningún momento sinónimo de ser cristiano. Si somos pobres por desidia o por pereza, eso no nos hace más cristiano que el que tiene mejor condición económica y cumple con los mandamientos. Además, el ser pobre no quiere decir también que tengamos falta de higiene.
Podemos ser pobres y tener ropa humilde, pero debemos andar siempre presentables y decentes, como hijos de Dios. Veamos todo lo anterior dicho en Primera de Juan, el cual es un texto bastante claro. Veamos ahora Segunda de Timoteo y Hebreos. En el texto anterior encontramos nuevamente errores en la traducción del Nuevo Testamento en la versión Reina Valera que estoy usando, pues dice la disciplina del Señor, donde debería decir la disciplina de Jehová. Igualmente, el Señor al que ama, donde debería decir Jehová al que ama. Vemos que nuevamente se cambia el nombre propio de Dios, Jehová, por el título dado a Jesús, Señor, lo que viene a generar la errada creencia de que Jehová es Jesús y viceversa. Si buscamos el texto original del cual se está haciendo cita en Hebreos, el cual está en el Antiguo Testamento, en Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12 dice: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no te canses de que Él te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y pregunto de nuevo, ¿por qué se sustituye el nombre de Jehová por el título del Señor, si en el Antiguo Testamento está claramente escrito Jehová? ¿Será por error que se cometió o será que fue hecho a propósito? La verdad es que en cualquiera de los casos es un pecado, pues en primer lugar se crea una doctrina de demonios y en segundo lugar se le resta importancia al nombre del Creador. Veamos ahora Proverbios y Hebreos. En la parte donde dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, yo le aconsejo que observe si su pastor cumple con todos los requisitos que la Escritura nos dice acerca del cumplimiento de estos. Si es un fiel siervo de Dios y si sus enseñanzas están basadas estrictamente en las Sagradas Escrituras y también que estas Escrituras estén traducidas correctamente. Yo sé que es muy difícil obtener todo esto, pero recuerda que Jesús dijo en Lucas capítulo 11, versículos 9 y 10, por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. También advierte a los pastores, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, y realmente darán cuenta si una oveja, por seguir y practicar sus enseñanzas, hace cosas indebidas que no están escritas en las Sagradas Escrituras y que vayan en contra de la voluntad del Padre, Jehová. Sin embargo, la oveja no tendrá excusa de decir que fue engañada, pues para eso Dios nos dejó su palabra, para que la estudiemos y la entendamos a fin de no ser engañados. Entonces hay que estudiar las Sagradas Escrituras y pedirle guía al Padre por medio de su Espíritu Santo y en nombre de Jesús para que nos enseñe la sana doctrina. Veamos entonces Lucas y Santiago. Lo que se describe en el texto anterior también ocurre hoy en las religiones consideradas cristianas, y no por eso vamos a juzgar y a rechazar a todas ellas. Hago ver estos errores para que el que se considere cristiano o quiera ser uno de verdad no cometa estos pecados. Recuerde que no es la religión cristiana, entre comillas, a la que pertenezca la que lo va a salvar, sino el cumplimiento de los mandamientos de Dios y de Jesucristo, que haga la voluntad del Padre. Sin embargo, la religión a la que pertenece sí lo puede condenar, ya que si aprende doctrinas y prácticas erradas que lo hagan pecar, entonces será condenado en el día del juicio, según la Escritura. Así que recuerde, la salvación es individual, no en grupos ni por congregaciones o religiones. Es lo que he llegado a entender y a creer. Veamos ahora Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas.